A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con nuestro estudio de las cartas. Gracias por mantener viva esta clase y vamos a empezar con la invocación de Radha. Bueno, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Mahachohan y maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien, vamos a continuar esta zona tan compleja de las cartas de la que ya habíamos hablado la vez pasada, entonces vamos a tomar otra vez vuelo desde esta parte. Decirle a usted en qué consiste sería inútil, puesto que soy incapaz de traducir los términos que utilizamos para ello. Y además no existe ninguna materia parecida, al menos en nuestro sistema planetario, excepto el Sol. Aquí está explicando el maestro lo que es capaz de explicar y lo que no es capaz de explicar a Sinnett. Y aquí vienen los detalles relacionados con el Sol y la respuesta que el maestro da. El hecho es que lo que ustedes llaman Sol es simplemente el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema, donde se generan y conservan todas sus fuerzas. Aquí el maestro está aclarando lo siguiente. El hecho es de que ustedes llaman Sol es simplemente el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema. Es simplemente el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema. El reflejo, donde se generan y conservan todas sus fuerzas. Y siendo el Sol el corazón y el cerebro de nuestro enano universo. Enano, pues ya sabemos que las proporciones del sistema solar, comparativamente con otros sistemas del universo, es enano, es decir, es muy pequeño. Podríamos comparar sus facultades. ¿Qué son esas facultades? Los millones de cuerpos pequeños intensamente brillantes de los cuales se compone la superficie del Sol. La superficie del Sol, cuando es percibida, tiene millones de cuerpos pequeños que son intensamente brillantes y que no tiene que ver con las manchas. Son esos que se llaman facultades, que son millones y millones y millones de cuerpos pequeños intensamente brillantes. Y luego viene el ejemplo de esos millones de los facultades,
Y dice, los corpúsculos de la sangre de ese luminario, aunque algunos de ellos son tan grandes como Europa, según ha sido correctamente conjeturado por la ciencia. Es decir, esos puntos que se ven en realidad son grandes. Algunos de ellos llegan al tamaño de Europa y el maestro aprueba a los científicos que han dicho eso diciendo, sí, algunos de ellos son tan grandes como Europa, según ha sido correctamente conjeturado por la ciencia. Y así como el maestro va corrigiendo lo que no es correctamente conjeturado, también va premiando y va aceptando lo que correctamente ha sido bien conjeturado. Entonces tenemos sistema nervioso, el sistema solar enano, que en aquella época pues esto era una afirmación difícil de comparar. Hoy que es fácil de comparar entendemos que es enano. Y aquí hay una clave cuando dice que es el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema solar. Ese reflejo está haciendo referencia, como sabemos entonces, al plano de manifestación, es decir, del cuerpo físico del Sol. Más adelante veremos que el Sol es tan grande para el sistema solar que engloba casi el 99% de toda la masa que hay en el sistema. Es decir, pues, prácticamente desde el punto de vista probabilístico, recuerdo, la masa es prácticamente lo abarca todo desde el punto de vista estadístico. Ya lo veremos un poco más adelante. Bueno, estos corpúsculos de sangre, en el ejemplo, porque estamos viendo que si fueran como grandes corpúsculos de sangre, estos corpúsculos de sangre son la materia eléctrica y magnética en su sexto y séptimo estado. Y aquí nos da otra clave el maestro. Estos corpúsculos de sangre utilizando la alegoría, que se ven, que en realidad son los facultae, son la materia eléctrica y magnética en su sexto y séptimo estado, es decir, en los estados más avanzados. ¿Qué son esos largos filamentos blancos enroscados como manchas, como muchas cuerdas, de los cuales se compone la penumbra del Sol? O sea, filamentos blancos enroscados, como si fueran cuerdas, y se compone la penumbra del Sol, que es la parte central que se ve como una gigantesca llama, terminando en espirales flamígeras y las nubes transparentes, o más bien los vapores formados de delicadas hebras de luz plateada, suspendidas sobre esas llamas, que son sino el aura eléctrico-magnética, el flogisto del Sol. Bueno, lo pone aquí entre interrogación. En realidad el maestro está contestando a estas preguntas. Vamos a ponerlas otra vez. ¿Qué son los largos filamentos blancos enroscados como muchas cuerdas de los cuales se compone la penumbra del Sol? Que es la parte central que se ve como una gigantesca llama, terminando en espirales flamígeras y las nubes transparentes, o más bien los vapores formados de delicadas hebras de luz plateada, los vapores formados de delicadas hebras de luz plateada, porque sabemos que las estrellas son una serie de transformaciones de helio en hidrógeno y viceversa a través de detonaciones nucleares, y esto emite una serie de vapores cuando viene el enfriamiento paulatino. Los gases que tienen que ver con, también lo vamos a ver más adelante porque les puse una explicación de este tema. Entonces producen hebras de luz plateada suspendidas sobre esas llamas. ¿Y qué es eso? Bueno, son el aura eléctrico-magnética, es decir, el flogisto del Sol, el aura del Sol, el aura eléctrico-magnética. La ciencia puede seguir especulando para siempre, pero mientras no renuncia a dos o tres de sus errores fundamentales, pues nunca va a llegar entonces a la esencia de lo que aquí el maestro está enseñando hace 150 años y es conocimiento vigente para el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca entonces de esto que está hablando el maestro, revisando un poco el concepto de la casa. Bueno, ¿qué es la casa? Vamos a revisarlo para tratar de entender un poco lo que el maestro está explicando. Bueno, es el éter, el cielo luminoso, la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. Es decir, es una esencia espiritual en la casa que llena, llena y penetra todo el espacio. La sustancia primordial es casa, sustancia primordial, la primera de lo primero, es primordial. Erróneamente identificada con el éter, porque sabemos entonces que el éter, como producto, es algo que también abarca prácticamente la totalidad del espacio. Es decir, el espacio está dentro del sistema solar y está dentro del cosmos. Sin embargo, el éter es lo que el espíritu respecto a la materia. Es decir, el éter es la parte burda de la casa, así como el espíritu es la parte sutil de la materia. Y aquí nos hace una regla de tres para poder entender perfectamente a qué se refiere la casa. Tenemos en el espacio entonces un producto más denso que es lo que todo lo abarca y en todo se mete, que es el éter,
que tiene su propia parte espiritual que se llama casa, y tenemos también, de manera más burda, lo que es la materia, que tiene también su propia continuidad hacia la parte más sutil de sí mismo, que es el espíritu. O el alma respecto del Kamarupa. En realidad es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo, donde está en el akasa. La ideación eterna del universo está en el akasa y en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de materia y objetividad, del cual procede el logos, o sea, el pensamiento expresado. Bueno, eso está bastante comprimido para entenderlo, pero en realidad, a pesar de la compresión que uno pudiera darse cuenta en relación a la explicación que se está dando a este respecto, si lo leemos como cuidado, como los que estamos permanentemente leyendo conocimiento teosófico, entendemos más o menos lo que se está diciendo aquí. Paracelso, recordemos quién era el Teofrasto Paracelso, bueno, unos 300 años atrás, decía que la Tierra es un enorme imán, es decir, está magnetizada. Está cargada de una clase de electricidad, llamémosla positiva, que desarrolla incesantemente por acción espontánea en su interior o centro de movimiento. Los cuerpos humanos, lo mismo que todas las demás formas de materia, también están cargados de una electricidad de orden opuesto, es decir, negativa. En otras palabras, la Tierra es un gran imán cargada de una clase de electricidad que dice, llamémosla positiva. Hace 150 años el maestro explicaba esto, que se desarrolla incesantemente por la acción espontánea en su interior o centro de movimiento. Y los cuerpos humanos, lo mismo que todas las demás formas de materia, están cargados de una electricidad de orden opuesto, es decir, negativa. Es decir, que los cuerpos orgánicos e inorgánicos abandonados a sí mismos continua e involuntariamente desarrollarán la clase de electricidad opuesta a la de la Tierra y se cargarán de ella. Ahora bien, ¿qué es el peso? Es decir, las cosas que nosotros encontramos que tienen peso en la Tierra, es decir, lo que cae a través de la gravedad, ¿qué es? Es sencillamente la atracción de la Tierra. Sin la atracción de la Tierra no tendrías peso alguno, dice el profesor Stuart. Y si tuvieseis una Tierra 2 veces tan pesada como la nuestra, experimentarías el doble de atracción de la que normalmente todos sentimos atraídos hacia la Tierra. Y aquí viene una cosa muy interesante. ¿Cómo podemos, pues, librarnos de esa atracción? Según la ley eléctrica antes expuesta, hay una atracción entre nuestro planeta y los organismos que en ella existen. Es decir, el planeta y todo lo que existe, todos los entes que existen ahí, los organismos son atraídos. Atracción que retiene a estos en la superficie del globo, eso ya lo sabemos, con la ley de gravitación. Pero la ley de gravitación ha sido contrariada en muchos casos por la levitación. Dice, si esta fuera una ley completa, ¿qué hay de las personas que logran separarse de la Tierra y levitan? Y ciertos objetos inanimados que también son capaces de hacerlo. ¿Cómo se explica esto? La condición de nuestro organismo físico, dicen los filósofos teúrgicos, acuérdense que los teúrgicos son los que tienen las habilidades para poder convocar a los dioses para que enseñen a los hombres, en gran parte depende de la acción de nuestra voluntad. Si está bien dirigida nuestra voluntad, esta puede obrar milagros entre comillas, porque saben que ellos dicen que no existen los milagros per se. Entre otros, el cambio de la polaridad, que de negativa pasa a ser positiva, es decir, una persona muy desarrollada puede cambiar su polaridad. Y entonces las relaciones del hombre con el imán tierra se habrán hecho repelentes y no atrayentes. Y para él la gravedad habrá dejado de existir, puesto que ahora entonces ya no cae por propio peso sobre la superficie de la Tierra, sino que más bien las cargas que ahora tiene con la Tierra hacen entonces que tenga una relación repelente y por lo tanto pueda levitar. Sería entonces natural para él lanzarse al aire hasta que se hubiese agotado esta fuerza. Bueno, aquí entonces estamos con esto tratando de explicar lo que el maestro está aquí explicando respecto a la fuente magnética que tiene el Sol. Flood, uno de los más famosos rosacruces, comenta lo siguiente. El fuego contiene, primero, una llama visible, que es cuerpo. Segundo, un fuego astral, que es invisible, el alma de esto. Y tres, un espíritu. Los cuatro aspectos son calor, vida, luz, mente o inteligencia, electricidad, poderes cámicos o moleculares y la esencia sintética por encima del espíritu, o sea, la causa radical de su existencia y manifestación. Para el filósofo hermético Rosacruz, cuando una llama se extingue en el plano objetivo, no ha hecho más que pasar del mundo visible al invisible, de lo cognoscible a lo incognoscible. Bueno, ahora estamos a través de esta afirmación en términos de Flood, lo que es la correspondencia entre lo visible y lo invisible. Kundalini Sakti, el poder de la vida, una de las fuerzas de la naturaleza, el poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Repito, el Kundalini Sakti es el poder de vida, una de las fuerzas de la naturaleza, las famosas fuerzas de la naturaleza.
el poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Es un poder que solo conocen aquellos que se practican la concentración y el yoga. El poder serpentino o la espiral de poder divino latente que en todos los seres es. Eso viene de Swami Vivekananda, uno de los 3 grandes filósofos contemporáneos de la India. El poder o fuerza que se mueve formando curvas es el universal principio de la vida que se manifiesta en todas partes de la naturaleza. Esta fuerza incluye las 2 grandes fuerzas de atracción y repulsión. La electricidad y el magnetismo no son más que manifestaciones de esto. Este es el poder que produce el ajustamiento continuo de las relaciones internas con las relaciones externas, de lo interno con lo externo, que es la esencia de la vida, es decir, las relaciones internas con las externas. Herbert Spencer, que sabemos que es una persona muy tomada en cuenta, y el ajustamiento continuo de las relaciones externas con las internas, que es la base de la transmigración de las almas, que tienen que ver con el renacimiento según las doctrinas de los antiguos filósofos indios. Esto es Doctrina Secreta HPB, en el tomo 1, página 312. Entonces aquí se habla de Herbert Spencer, se habla de las relaciones externas e internas como base de la transmigración. Recordemos que la transmigración son las series de cambios que va sufriendo la mónada a lo largo de todo su proceso evolutivo, y la reencarnación es esto mismo, pero cuando ya hay un cuerpo físico, y en el cuerpo físico, cuando éste se agota, a través de un renacimiento se nos da otro cuerpo físico. Pero al final de cuentas lo que va cambiando es la edad evolutiva del alma y todo lo que la conciencia puede asimilar a través de las previas encarnaciones, y a eso se llama transmigración. La fuerza universal de atracción y repulsión, conocida ya desde los tiempos de Empédocles y perfectamente descrita por Kepler, los llamados 7 hijos hermanos de Fohat representan y personifican las 7 formas de magnetismo cósmico. Es decir, hay un magnetismo cósmico, pero que tiene 7 rostros, denominadas en ocultismo práctico las 7 radicales, cuya generación cooperativa y activa son, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión, etc. Eso viene en la doctrina secreta. Continuamos entonces con la carta del maestro. Dice el maestro, entonces nos quedamos en esta parte de acá, dice: la ciencia puede seguir especulando con errores fundamentales. Y ahora continuamos acá, se encontrará siempre tanteando en la oscuridad. Si la ciencia no hace un ejercicio correcto para explicar esto, siempre estará tanteando en la oscuridad. Algunos de sus mayores equivocaciones radican en sus nociones limitadas de la ley de gravitación, que no se entiende completamente bien, y en su no aceptación de que la materia puede ser imponderable. Bueno, el término fuerza, dice recientemente inventado, hace 150 años, por supuesto, recientemente inventado, y en la idea absurda y tácitamente aceptada de que la fuerza es capaz de existir solita o de actuar no más que la vida desde fuera, independientemente de la materia o de alguna otra manera que no sea a través de la materia. En otras palabras, en su no aceptación de que la fuerza no es sino materia, su no aceptación de que la fuerza también tiene materia, en uno de sus estados más elevados, es decir, más sutil, los 3 últimos en la escala ascendente, que solo se niegan porque la ciencia no sabe nada de ellos y su ignorancia del proteo universal es absoluta, y tampoco de sus funciones y su importancia de la economía de la naturaleza, que es el magnetismo y la electricidad. Dígale a la ciencia que incluso en los días de la decadencia del Imperio Romano, cuando el súbdito británico tatuado solía ofrecer al emperador Claudio su Nasur 78 de electrón en forma de una sarta de cuentas de ámbar, que incluso entonces ya existían hombres que se mantenían apartados de las masas licenciosas y que conocían más sobre la electricidad y magnetismo de lo que ellos. Los hombres de ciencia conocen ahora, y los científicos se reirán tan cruelmente de usted como lo hacen ahora por su bondadosa dedicación hacia mí. Bueno, está hablando el maestro otra vez con sarcasmo y está poniendo entonces algún ejemplo de la época del Imperio Romano, cuando llegaban los súbditos británicos tatuados a ofrecer al emperador Claudio su Nasur 78 de electrón, que es una sarta de cuentas de ámbar, que entonces ya existían hombres que mantenían apartados de las masas licenciosas y conocían más sobre la electricidad y el magnetismo. Sobre todo, acuerden ustedes que estaba el muro Adriano y estaba toda la parte del norte de los saxons y de los anglos, en esta zona que, acuérdense que Londres es una fundación romana del año 22 después de Cristo, y tiene que ver entonces con la llegada de los romanos al sur de la Gran Bretaña, que después, obviamente, este muro permitiría entonces la fusión de la parte románica con la parte sajona. Bueno, esa es la parte histórica, pero es lo que está diciendo el maestro aquí en relación a esto. En verdad, cuando sus astrónomos hablan de materia solar, llaman a esas luces y llamas nubes de vapor y gases desconocidos para la ciencia. Por supuesto, acosados por poderosos torbellinos y ciclones.
Mientras que nosotros, sabiendo que se trata simplemente de materia magnética en su estado normal de actividad, nos sentimos inclinados a sonreír ante esas expresiones muy simples de los científicos de hace 150 años. Y aquí vamos a ver algunas cosas del Sol para poder entender lo que el maestro nos está comentando. El Sol es la estrella más próxima a la Tierra, ya sabemos, y se encuentra a una distancia promedio de 150 millones de kilómetros de ella, para ser más exacto, 148 millones y pico. Es la principal fuente primaria de luz y calor para la Tierra y para el resto de los planetas. Un análisis de su composición en función de su masa establece que contiene 70% 71 de hidrógeno y un 27 de helio, un 2% de otros elementos más pesados. Debido a que el Sol es gas y plasma, su rotación cambia con la latitud, un periodo de 24 días en el ecuador y cerca de 36 días en los polos. La diferencia en la velocidad rotacional conjuntamente con el movimiento de los gases altamente ionizados genera sus campos magnéticos, por eso tiene campos magnéticos tan sólidos, tan fuertes. El Sol contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar, ya lo había yo anticipado hace un momento, y se formó hace 4.500 millones de años aparentemente. Esta cifra también cambia de acuerdo a las personas que han podido calcular esta situación. Vamos a dejar de fuera los 4.500 millones de años, que tiene que ver con un registro de la ciencia. El que contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar también es un dato que no es totalmente exacto, pero estamos hablando de una cantidad mayoritaria. Y luego aquí tiene las concentraciones tanto de hidrógeno como helio, que ya les había comentado que todas las estrellas están en un proceso permanente de transformación, ya sea de un material en el otro y viceversa. Y ahora vamos a ver qué hay dentro del Sol. Está su núcleo, está la zona radioactiva, que es enorme, está la zona convectiva, que es la zona que está cerca de lo que sería la corteza, y luego las partes de prominencia, que así se llaman, que son estas manchas cuando salen de la órbita natural del Sol. Luego aquí tenemos las manchas solares, está la fotosfera, están las famosas llamaradas que se ven allí y la corona solar, que es la que normalmente se ve en los eclipses. Aquí esta es otra manera de recortar esto para entenderlos, tanto la estructura interna como el centro interno, zona radiante y zona convectiva. Luego la subfase fluyente y lo que se llama fotosfera. Y luego está la cromósfera, y así es más o menos como la ciencia ha podido deducir cuáles son las partes específicas del Sol y además cómo llamarlas a cada una de esas partes para poder entender lo que este astro hace. Bueno, todo esto es entonces complementar un poco lo que el maestro aquí está explicando. ¿Cómo podemos efectuar esta transformación? En primer lugar, debemos considerar el efectivo cuerpo material visible. El llamado hombre, a pesar de que éste solo se le ve a través de su vestidura externa, tengamos presente que la ciencia nos enseña que casi cada 7 años cambiamos de piel, en realidad como cualquier serpiente. Esto acontece de manera tan gradual e imperceptible que nadie lo hubiera sospechado si la ciencia, después de años de estudio y observación incesantes, no lo hubiese asegurado. Además, constatamos, dice el maestro, que en el tiempo, toda cortadura o herida corporal, por profunda que sea, tiene la tendencia a ser reparada, es decir, a reparar la pérdida, y cerrando la lesión, a menudo un fragmento de piel reemplazaría al que se ha perdido. Eso todos lo sabemos. Después de una herida hay un proceso natural del cuerpo de reparación. Por lo tanto, si un hombre es fustigado y dejado parcialmente vivo, es decir, a veces puede sobrevivir y cubrirse de una nueva piel. De manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral vital. Ojo, de manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral vital con los cambios atmosféricos, pues este último es el cuarto de los 7 cuerpos, que ha atraído y asimilado a sí mismo el segundo, y es mucho más etéreo que el cuerpo físico. Voy a leer otra vez, de hecho lo subrayé. Entonces, lo que está aquí diciendo el maestro es poner el ejemplo de cómo la piel puede repararse a sí misma, porque además hay un proceso normal y natural en la piel que lo permite. Bueno, en el cuerpo, todo lo que son el proceso natural de curación, que cada organismo tiene, y que es el que hace que pasemos de la enfermedad a la curación a través de un procedimiento largo. Bueno, después dicen, entonces, si un hombre es fustigado y dejado parcialmente vivo, a veces podrá sobrevivir, es decir, podrá no morir, parecido a lo que es cubrirse de una nueva piel. De manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral. Es decir, las partículas del cuerpo astral podemos hacerlas sólidas cuando bajan del astral al plano físico, como sabemos del Linga Sarira, a la parte baja del cuerpo físico. ¿Cómo lo hacemos? Con los cambios atmosféricos. Pues esto último es el resultado, es el cuarto de los 7 cuerpos que ha atraído y asimilado a sí mismo el segundo, y es mucho más etéreo que el cuerpo físico. Bueno,
Vamos ahora aquí, pues viene un poco el ejemplo de la piel. La piel, cuando es reparación de las lesiones titulares que constituye un complejo proceso biológico que comprende la integración de diversos estados tales como la inflamación. Primero, cuando perdemos piel o tenemos una herida, primero se inflama todo. La quimiotaxis o división celular, la angiogénesis, hay que empezar a hacer las nuevas células, la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y la remodelación del tejido neoformado. En el caso del ser humano, el tejido que se forma es un tejido normalmente de menor calidad que el tejido que estaba previamente ahí, es una fibra colágena. Entonces aquí aparecen un poco lo que hay es el coágulo de sangre, coagulación, hemostasis. Después viene una zona de inflamación. La inflamación ocurre para que puedan todos los productos que la sangre debe transportar. Es como una avenida que se hace más grande para llegar a la reparación. Después viene la proliferación de fibroblastos. Blastos tiene que ver con células prematuras, es decir, blastos son como niños de células que se van a convertir después en adultas. Y luego está la grasa subcutánea y luego poco a poco el tejido cicatrizal se va haciendo pequeño. Hay el recién sanado de la epidermis y el recién sanado de la dermis, y entonces termina en el proceso de maduración, lo que es la reparación, que es el ejemplo que está poniendo aquí el maestro. Todo el secreto consiste en desenvolverlo del cuerpo visible, separándolo de él, mientras que sus átomos generalmente invisibles pasan a concretizarse en una masa compacta. ¿Y dónde están los átomos invisibles? Pues obviamente del otro lado. Y pasan del astral al físico, exactamente lo que está diciendo aquí, como una masa compacta gradualmente que se ha liberado de las partículas viejas de nuestra estructura visible, haciéndolas morir y desaparecer antes de que el nuevo grupo haya tenido el tiempo de desenvolverse, reemplazándolas. No podemos decir más, dice el maestro, y aquí ya dijo bastante. Magdalena no es la única que puede ser acusada por tener en sí 7 espíritus, aunque los hombres, que tienen un número inferior de espíritus, que término tan erróneo dice son ellos no los pocos ni excepcionales, son los frecuentes fracasos de la naturaleza, los hombres y las mujeres incompletos. Cada uno de estos espíritus debe a su vez sobrevivir al anterior y más denso luego de morir. El sexto es la excepción cuando es absorbido y se sume en el séptimo. El Dahtu del antiguo fisiólogo hindú tenía un significado dual, cuyo aspecto esotérico corresponde con el Zungle tibetano, los 7 principios del cuerpo. Bueno, pues aquí el maestro está explicando cosas de mayor complejidad y a través de esta complejidad está usando una alegoría que tiene que ver con la reparación de la piel a través de una serie de pasos. Y luego aquí nos dice ya, cuando está hablando específicamente de estos cambios, que es como cómo los átomos generalmente invisibles se concretizan en una masa compacta, gradualmente liberan las partículas viejas de nuestras estructuras visibles, haciéndolas morir y desaparecer antes de que el nuevo grupo haya tenido el tiempo de desenvolverse y reemplazándolas. Es decir, para que exista el reemplazo, son desplazadas las células tisulares, las células de la piel que no servirán, y estas se escaman, se descaman y se caen, mientras ya ha llegado el nuevo reservorio de piel para cubrir al sujeto o al animal. ¿Pueden imaginarse las hogueras solares, dice el maestro, alimentadas con materia puramente mineral, con meteoritos cargados poderosamente de hidrógeno, proporcionando al Sol una amplísima atmósfera de gases ígneos? Dice, ¿se los pueden imaginar? Dice el maestro. Nosotros sabemos que el Sol invisible está compuesto de aquello que no tiene nombre, ni puede ser comparado a nada conocido por vuestra ciencia. Aquí ya está hablando del Sol invisible. En la Tierra, y que su reflejo contiene menos aún de algo que sea como gases, materia, mineral o fuego, aunque incluso nosotros, cuando tratamos de ello en vuestra civilizada lengua, nos sentimos impulsados a utilizar expresiones tales como vapor, porque no existe un término para hablar de esto. Entonces, cuando hablamos del vapor solar, se está hablando entonces de alguna manera de esta especie como de gases, porque ellos encuentran mucha dificultad para nominar esto que pasa. Voy a leer todo el párrafo para tratar de entenderlo. Nosotros sabemos que el Sol invisible está compuesto de aquello que no tiene nombre ni puede ser comparado a nada conocido por vuestra ciencia. En la Tierra, y que su reflejo contiene menos aún de algo que sea como gases, materia, mineral o fuego. Aunque incluso nosotros, cuando tratamos a ello, en vuestra civilizada lengua, nos sentimos impulsados a utilizar expresiones tales como vapor para poder expresar lo que nosotros queremos ejemplificar, o materia magnética. Último párrafo para poner punto final a esta cuestión. Los cambios en la corona del Sol no influyen en el clima de la Tierra, aunque las manchas sí, aclara el maestro.
Y el profesor Lockyer está muy equivocado en sus deducciones. Aquí empieza otra vez a corregir. El Sol no es ni sólido ni líquido, ni siquiera una incandescencia gaseosa, sino una bola gigantesca de fuerzas electromagnéticas. Repito, lo que dice el maestro es, el Sol no pertenece al debate de si es sólido o líquido, y tampoco es una incandescencia gaseosa como han dicho otros. Lo único que es una bola gigantesca de fuerzas electromagnéticas. La fuente inagotable de vida y el movimiento universal es desde donde estos últimos irradian palpitaciones en todas direcciones, alimentando desde el átomo más pequeño hasta el mayor de los genios con la misma sustancia hasta el fin del Maha Yoga. Bueno, vamos de este lado, lo que son las estructuras ígneas, se refiere a las formas que adoptan los cuerpos ígneos durante el proceso de cristalización de un magma. Son parcelas de magma que ascienden a través de la litosfera, quedando atrapadas en la corteza al enfriarse y cristalizar. También pueden llegar hasta la superficie formando los cuerpos plutónicos y los volcánicos. Se reconocen varios tipos de plutones o cuerpos ígneos intrusivos para hablar de lo ígneo que está hablando aquí el maestro de ese lado, los cuales son definidos por su geometría tridimensional y su relación con la roca intrusionada. Como siempre y como dice el maestro, lo que hacemos los seres humanos es taxonomizar las formas, porque lo único que tenemos acceso, por lo menos en la ciencia de hace 150 años, es solamente la parte visible, es decir, los cambios que pasan de lo ígneo. Las formas de los plutones se clasifican como masivas o irregulares, tubulares, cilíndricas o fungiformes. Esta ya es la taxonomización que hacen los científicos para entender lo que le pasa a estas rocas en forma de hongo. Y también se dividen entre concordantes o discordantes. Las concordantes tienen límites que corren paralelos a las capas de la roca intrusionada, conocida comúnmente como roca madre, y las discordantes tienen límites que cortan a través de las capas de la roca madre. Bueno, 10 para la pregunta, vea la carta 23 a parte 2. En esta pregunta de la carta 23, vamos a verla aquí. Esta es la pregunta de la carta 23. ¿Qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? ¿Son los planetas más espirituales, cuerpos visibles en el espacio, o bien todos los que conoce la astronomía, que son de la clase más material? Bueno, vamos a regresarnos a esta zona de acá para contestar. Entonces, para la pregunta, vea la carta 23A de la parte 2 y ya hice la pregunta. Y el maestro dice, yo no lo creo. Las estrellas distan de nosotros por lo menos 500,000 veces más veces que el Sol y algunas más a la fuente de acumulación de materia meteórica. Las vibraciones atmosféricas están siempre obstaculizando todo este movimiento. Me voy a permitir repetirla para que podamos arrancar perfectamente bien este tema. Entonces, ¿qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? ¿Son los planetas más espirituales? Pregunta. ¿Cuerpos visibles en el espacio o bien todos los que conocen la astronomía son de la clase más material? Esa es la pregunta. Entonces, para esa pregunta, dice el maestro, yo no lo creo. Las estrellas distan de nosotros por lo menos 500,000 veces más que el Sol y algunas incluso más. Eso contesta el maestro hace 150 años. La fuerte acumulación de materia meteórica y las vibraciones atmosféricas están siempre obstaculizando. Si vuestros astrónomos pudieran saltar por encima de ese polvo meteorice con sus telescopios y sus puros habanos, podrían tener más confianza de la que puedan tener ahora en sus fotómetros. Pero fotómetros es un producto, es un aparato muy antiguo para detectar el fotómetro para detectar la luz. Pero es que pueden, pregunta, ni el verdadero grado de intensidad de esta luz puede conocerse en la Tierra. De aquí que no pueda disponerse de una base fiable para calcular magnitudes y distancias. Ni tampoco hasta ahora estuvieron acertados ni una sola vez, excepto en el caso de una estrella de Casiopea, sobre las cuales son las estrellas que brillan por reflejo y cuáles son las que brillan por su propia luz. El funcionamiento de los mejores fotómetros dobles para las estrellas es muy engañoso. O sea, la tecnología que han desarrollado hace 150 años para ver esto es muy engañoso. De esto me había asegurado desde que en la primavera de 1878 asistí a las observaciones que se hacían a través de un fotómetro Pickering. La diferencia de las observaciones de una estrella cerca de Gamma Ceti alcanzaron a veces la mitad de su magnitud. Con todos sus fotómetros, hasta ahora, ningún planeta, excepto uno, ha sido descubierto fuera del sistema solar. Mientras que nosotros, con la sola ayuda de nuestra simple visión espiritual, conocemos un buen número de ellos.
De hecho, cada estrella Sol que ha llegado a su completa madurez tiene varios planetas que la acompañan, al igual que ocurre en nuestro propio sistema. La famosa prueba de la polarización de la luz es poco más o menos tan fiable como las otras. Naturalmente, el simple hecho de que parten de una premisa falsa no pueden invalidar ni sus conclusiones en las relaciones mutuas y responden al objetivo propuesto. Ni los caldeos ni tampoco nuestros antiguos rishis podrían vuestros telescopios ni nuestros fotómetros, y sin embargo sus predicciones astronómicas eran impecables. Los errores, muy ligeros en realidad, atribuidos en ellos por sus modernos rivales, proceden de los errores de estos últimos. Bueno, pues como estamos viendo entonces, aquí está hablando de lo muy en pañales que está la ciencia para poder calcular. Y hace una excepción interesante de que ni siquiera se ha podido determinar a través de los fotómetros si la luz que emana de las estrellas resulta de que ellas están reflejando la luz de un astro mucho más grande o simplemente si es una luz en donde ellas son la fuente generadora de esta propia luz. Usted no debe lamentarse de mis respuestas demasiado largas a sus muy cortas preguntas, dice, puesto que le contesto para instruirle como estudiante de ocultismo. Usted es mi discípulo laico y de ningún modo en vistas a contestar al Journal of Science. Yo no soy el hombre de ciencia en relación con la conexión con las enseñanzas modernas de su mundo. En realidad, mi conocimiento de vuestras ciencias occidentales es muy limitado. Y usted me hará el favor de tener presente que todas mis respuestas están basadas en nuestras doctrinas ocultas orientales y derivan de ellas, independientemente de su concordancia o su discordancia con las enseñanzas que la ciencia exacta de ustedes tiene. Por consiguiente, le digo que, y aquí hace una introducción enorme, una introducción muy, muy interesante. La superficie del Sol emite, dice el maestro, por milla cuadrada tanta luz proporcionalmente como puede emitir cualquier otro cuerpo. Pero, ¿qué quiere usted decir en ese caso por luz? Pregunta el maestro. Esta última no es un principio independiente y yo me alegro que la introducción del espectro de difracción con objeto de proporcionar medios de observación, puesto que aboliendo todas estas existencias independientes imaginarias tales como el calor, el actinismo, la luz, etc., se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios, justificando a los ojos de su hermana moderna nuestra muy antigua teoría según la cual todo fenómeno no es más que el efecto de los movimientos variados de lo que nosotros llamamos acaso, que no es el éter de ustedes, ya lo aclaramos en la primera slide. Entonces, voy a leer otra vez porque eso es muy importante lo que dice el maestro. Todo. Usted no debe lamentarse de mis respuestas demasiado largas a sus muy cortas preguntas, puesto que le contesto para instruirle, es mi intención. Como estudiante de ocultismo, y luego dice mi discípulo laico, claro, porque porque sabemos que no es una persona que vaya en el proceso de convertirse a maestro, es un laico, es un seglar. Y de ningún modo en visitas a contestar al Journal of Science, o sea, no voy a seguir la lógica del Journal of Science. Yo no soy un hombre de ciencia en relación o conexión con las enseñanzas modernas de ustedes. En realidad, mi conocimiento de vuestras ciencias occidentales es limitado y no me interesa, es lo que yo deduzco de aquí, conocerlo más, salvo para poder analizarlo y poder enderezarlo. Y usted me hará el favor de tener presente en todas mis respuestas están basadas en nuestras doctrinas ocultas. Y obviamente que van a aparecer concordancias y discordancias con las enseñanzas de las ciencias exactas de ustedes. Hecha esta aclaración, dice entonces, a ver, la superficie del Sol emite por milla cuadrada tanta luz como puede emitir cualquier otro cuerpo. Pero, ¿qué quiere usted decir en ese caso por luz? Esta última no es un principio independiente y yo me alegro de la introducción del espectro de difracción con objeto de proporcionar medios de observación, puesto que aboliendo todas esas existencias independientes imaginarias, tales como el calor, el actinismo, la luz, etc. Ojo cómo lo dice. Aquí está hablando del espectro de difracción con objeto de proporcionar medios de observación. Tiene que verse de manera difraccionada para poder observarle, porque ya sabemos que está en incandescencia permanente, puesto que aboliendo todas las existencias independientes imaginarias, por ejemplo, el calor que puede haber allí, el actinismo, la luz que puede haber allí, etcétera, se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios, justificando a los ojos de su hermana moderna nuestra muy antigua teoría según la cual todo fenómeno no es más que el efecto de los movimientos variados de lo que nosotros llamamos acaso. Ojo, entonces se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios. Hay que concentrarse con eso que está diciendo el maestro. Se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios, justificando a los ojos de su hermana moderna nuestra muy antigua teoría según la cual todo fenómeno asociado con la producción de luz de estos astros no es más que el efecto
de una serie de movimientos variados de lo que nosotros llamamos a casa y que ya expliqué cuando empezamos esta clase. Y que también aclara que no es el éter de ustedes, también por eso lo expliqué de esa manera. Acuérdense que el éter era para la casa lo que la materia para el espíritu. Entonces no es el éter, es algo mucho más elevado, mucho más sutil, mucho más primigenio. Y de por sí el éter, bueno, ya sabemos lo que es. Y que en realidad no existe más que un elemento único en el principio, que es la causa de todas las cosas, de donde viene la ideación cósmica y que ésta se imprime en el acá. Pero puesto que su pregunta se hace en vistas a establecer un punto de discusión con la ciencia moderna, trataré de responderla de manera más clara que pueda. Digo, pues no, y le daré razones de por qué no. Ellos, dice, no pueden saberlo por la simple razón de que hasta ahora no han encontrado en realidad ningún medio seguro para medir la velocidad de la luz, es decir, sus investigadores. Los experimentos por Fizeau y Cournot, conocidos en el mundo de la ciencia, y aquí están Fizeau y Cournot. Es un tema curioso. Bueno, ahora lo vamos a hablar con más detalle. Fizeau y Cournot pertenecen a épocas diferentes, pero son dos de los grandes eruditos que trataron de determinar la velocidad de la luz en su momento, en su tiempo. Se separaron y lo hicieron luego por cuenta propia y alguno de ellos trabajó con Foucault. Entonces Foucault y uno de estos dos estuvo trabajando mucho tiempo, luego se dividieron y se separaron. O sea, fue un lío el tema por lo menos en la historia de la ciencia contemporánea, el entender por qué se demoró un poco la medición de la velocidad de la luz. Bueno. Entonces dice, los experimentos realizados por Fizeau y Cournot, conocidos en el mundo de la ciencia como los dos mejores investigadores de la luz, a pesar de la general satisfacción ante los resultados obtenidos, no son fiables, ni por lo que respecta a la velocidad que ellos dijeron que tenía la luz, a la velocidad de la luz del Sol, ni a su cantidad. Los métodos adoptados por estos dos franceses dan resultados acomodaticios, dice, acomodaticios, o de cualquier manera aproximadamente correctos, puesto que hay una variación de 227 millas por segundo entre los resultados de las observaciones de ambos investigadores. Redondeando en kilómetros, son casi 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, aquí está diciendo esto el maestro y aquí viene un poco el experimento. El esquema del dispositivo utilizado originalmente por Fizeau en 1849, en lugar de un espejo giratorio, utilizaba un disco estereoscópico ranurado en un espejo fijo parcialmente reflectivo. Esto lo ponía a 8 kilómetros de distancia de la fuente de luz y entonces una vez pegando en esto que rotaba a gran velocidad, hacía entonces el efecto de pegar en un espejo y regresar otra vez al ojo humano que medía. Bueno, es el experimento que se hacía en ese entonces. En 1848, Hippolyte Fizeau determinó la velocidad de la luz entre una fuente de luz intensa y un espejo situado a 8 kilómetros de distancia. La fuente de luz era interrumpida por una rueda dentada que tenía 720 muescas, que es esto, que aquí no tiene las 720 muescas, pero podemos imaginar que era una rueda dentada compleja, que se podía hacer girar a una velocidad variable de hasta cientos de revoluciones por segundo, se iba a gran velocidad. Fizeau ajustaba la velocidad de rotación de la rueda dentada hasta que la luz que pasa a través de una ranura de la rueda dentada era completamente eclipsada por el diente adyacente. Haciendo rotar la rueda dentada de 3, 5 y 7 veces esa tasa de giro básico, también se producía un eclipse de la luz, reflejada por los dientes de la rueda dentada. Bueno, este es el famoso experimento al que está haciendo referencia el maestro. Bueno, su rueda dentada girando a una velocidad conocida registra naturalmente el fuerte rayo de luz, dice el maestro, que pasa a través de una de las divisiones de la rueda, y luego se oscurece en su punto de luz cada vez que pasa por un diente con bastante precisión. El instrumento es muy ingenioso y no puede dejar de dar resultados espléndidos de un viaje de ida y vuelta de unos cuantos miles de metros. Al no existir entre el Observatorio de París y las fortificaciones de esa ciudad ninguna atmósfera, ninguna masa meteórica que implique el progreso del rayo de luz, y de ese rayo al descubrir unas condiciones totalmente diferentes, un medio para viajar por encima del éter del espacio, el éter entre el Sol y el continente meteoriza encima de nuestras cabezas. La velocidad de la luz mostrará en verdad unas 185.000 y pico de millas por segundo y vuestros físicos exclamarán: ¡Eureka! Ninguno de los otros artefactos inventados por la ciencia desde 1867 para medir esta velocidad ha dado mejores resultados. Todo lo que pueden decir es que sus cálculos, en todo lo que cabe, son correctos. Si pudieran medir la luz por encima de nuestra atmósfera, pronto descubrirían que no es así. Entonces el maestro otra vez sigue de alguna manera señalando pues, las enormes limitaciones que tiene el cerebro físico al aplicar muchos de los experimentos en el plano físico y la enorme complejidad que tienen muchas de las observaciones, por lo menos en la ciencia de hace 150 años, comparativamente con la ciencia que tenemos ahora, en donde estas medidas de alguna manera han sido ya resueltas. Bueno, otra vez la 23, otra vez pregunta 23. ¿Qué otros planetas de los conocidos de la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? La misma pregunta 23.
Y entonces aquí viene la pregunta, en el 11, pregunta, vea la carta 23, parte 2. Bueno, hasta ahora, dice el maestro, es así, pero está cambiando con rapidez. Vuestra ciencia sostiene la teoría, según creo, de que la Tierra se situará de repente en regiones extremadamente frías, por ejemplo, si cambiara su lugar con Júpiter, es decir, por estar más alejado del Sol. Todos nuestros mares y ríos se convertirían repentinamente en sólidas montañas y el aire, o más bien una parte de las sustancias aeriformes que lo componen, se metamorfosearían desde un estado de fluido invisible debido a la carencia de calores líquidos que ahora existe en Júpiter, pero de lo cual los hombres de la Tierra no tienen ninguna idea. Dese cuenta o trate de imaginar la condición contraria y esta será la de Júpiter en el momento presente. Bueno, y el maestro entonces está diciendo, a ver, están especulando ahí, pero ojo y calma, porque no lo están haciendo bien. El conjunto de nuestro sistema solar cambia imperceptiblemente de posición en el espacio. Ojo, el conjunto de todo el sistema solar cambia imperceptiblemente de posición en el espacio. Se mueve. La distancia relativa entre los planetas sigue siendo siempre la misma y no es afectada de ninguna manera por el desplazamiento de todo el sistema. Y la distancia entre este último y las estrellas y de otros soles es tan inconmensurablemente, o sea, tan grande que no medible, eso es inconmensurable, que durante siglos y milenios futuros se producirá muy poco cambio perceptible en el movimiento del sistema solar y su distancia con otras estrellas. Si es que hasta que se produce alguno o ningún astrónomo lo percibiera telescópicamente hasta que Júpiter y algunos de otros planetas cuyos pequeños puntos luminosos esconden ahora a nuestra vista millones y millones de estrellas. Casi unos 5.000 o 6.000 millones de estrellas nos dejen entrever algunos de los rajasoles que actualmente nos ocultan. Bueno, vamos a poner aquí un tema de la señora Blavatsky. Dice, entre dos planetas cualquiera, digamos entre la Tierra y la Luna, hay una gradación regular de densidad y pureza de la atmósfera eléctrica que yace entre ambos. Comienza en un planeta con el aire densamente material, que es el Rupa, cuerpo o cuerpo del éter, y es tan opaco a la luz de sus principios superiores como lo es el cuerpo del hombre a la luz del Espíritu Divino. Bueno, aquí estamos viendo entonces la relación que existe entre el sistema solar de este lado con los maestros y otros sistemas solares. Está hablando el maestro de que pues hay mucho movimiento respecto a la especulación de qué le pasaría a la Tierra si estuviera en la órbita de Júpiter o viceversa. Y lo que dice el maestro es que lo que existe en Júpiter, los hombres de la Tierra no tienen ni idea. Y luego el maestro también está hablando de que el movimiento del propio sistema solar en el espacio, que apenas es imperceptible, de alguna manera las distancias son enormes entre lo que podría ser el Sol y otras estrellas, lo cual sabemos hoy que es así, incluso con Próxima Centauri, estamos hablando de millones de años luz. Y aquí entonces la señora Blavatsky, hablando de las relaciones entre los planetas, que es algo parecido a lo que el maestro está diciendo acá, está poniendo entonces que hay una gradación regular y pureza en la atmósfera eléctrica que yace entre ambos. Es decir, hay una atmósfera entre ambos. Comienza en un planeta con el aire densamente material, que es el rupa o cuerpo del éter, o cuerpo del éter. Es decir, el aire densamente material es utilizado por el éter y es tan opaco a la luz de sus principios superiores como lo es el cuerpo del hombre a la luz del Espíritu Divino. De esta oscuridad material, la atmósfera del éter se aclara gradualmente hasta alcanzar un punto de perfecta brillantez o luminosidad. Ese es el punto laya o línea de nuestro plano de la atmósfera entre dos planos. Es la condición del laya que preserva el debido equilibrio entre los planetas y evita que se precipiten uno sobre el otro. Y aquí está diciendo algo muy importante. Es la condición de este punto de energía o línea de nuestro plano, ese punto de alta energía o laya, el que preserva el debido equilibrio entre los planetas y evita que se precipiten uno sobre el otro. Es decir, es un punto organizador de las distancias. Por lo tanto, en la ciencia oculta es imposible que algo en la forma de un cuerpo material pase de un planeta a otro. Desde el punto de vista oculto, la falacia de la teoría de los meteoritos es realmente grande. Comentario de la doctrina secreta, la reunión del jueves 11 de abril de 1889, en este grupo privilegiado que discutía la doctrina secreta, poco antes de la muerte de Blavatsky. Bueno, regresando de ese lado, entonces, hay muchas interrogantes respecto a la forma como se interactúa entre los planetas del sistema solar, y el maestro ya nos ha dicho que es un sistema solar enano. Empezar a especular en lo que pasaría en la Tierra si estuviera en la órbita de Júpiter es algo sumamente que no tiene sentido, sobre todo porque los hombres de la Tierra no tienen ninguna idea de todo esto. Y de ese lado, la señora Blavatsky nos dice que parte del orden y organización que existe de los planetas y las distancias entre ellos en realidad resulta de una serie de puntos de alta energía que son los que determinan este orden y esta organización. Bueno, eso es más o menos lo que el maestro está contestando hace 150 años a Sinet.
Detrás de Júpiter a la derecha hay una estrella real de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra. Voy a repetir. Detrás de Júpiter, a la derecha, atrás y a la derecha, hay una estrella real, pone, de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra. Si se pudiera ver a través del mejor telescopio con un poder de aumento de 10.000 veces su diámetro, aparecería como un pequeño punto sin dimensión, lanzado a la sombra por la luminosidad de cualquier planeta. Y sin embargo, ese mundo es miles de veces más grande que Júpiter. Ese que se ve así es miles de veces más grande que Júpiter. La violenta perturbación de la atmósfera de Júpiter e incluso su mancha roja que tan intrigada tiene la ciencia últimamente se deben, uno, a ese desplazamiento de esta masa y dos, a la influencia de la estrella raja. En su actual posición en el espacio y por imperceptiblemente pequeña que sea, las sustancias metálicas de las que se componen principalmente estas estrellas se están expandiendo y se están transformando gradualmente en fluidos aeriformes. El estado de nuestra propia Tierra y sus 6 globos hermanos antes de la primera ronda y se convierten en parte de su atmósfera. Saque sus conclusiones y sus deducciones de esto, mi querido Chela Laico. Ahora le dice Chela Laico a Sinet. Pero vigile al hacerlo de no sacrificar su humilde instructor, o sea, a él, y a la misma doctrina oculta en el altar de la irascible diosa de la ciencia moderna que está tan torcida, tan chueca, que ve tan mal las cosas, que generaliza sin tener suficientes datos, etcétera, que es lo que el maestro está diciendo, para tratar de que la gente acoja lo que es el conocimiento verdadero y no necesariamente las especulaciones que la ciencia hace 150 años. Bueno, voy a dejarlo hasta acá para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Y seguimos viendo esta carta súper complicada. Es una carta que hay que estar revisando con mucho cuidado y como verán voy repitiendo algunos de los tramos para poder leerlos una vez de semana a semana y que podamos entender con más cuidado lo que ahí se está diciendo. Bueno, pues muchas gracias chicos y por supuesto si alguno quiere hacer un comentario o agregar algún detalle a todo esto, pues abiertos todos estamos para poder hacer que el estudio sea más útil en relación a lo que estamos nosotros presentando. Leonor. Bueno, te quería yo hacer como un comentario Claro, muy por personal. favor. Sí, dime. Bueno, tanto en las cartas de los maestros, todas esas preguntas que hacen con respecto al espacio y a todo lo que quisieran ellos saber, porque pues lógico, ahorita estamos, como ha avanzado la ciencia Claro. y como pienso que va a avanzar, porque pues como dicen, así lo marcan las estrellas y así lo marca la evolución. ¿No sería mejor que nos abocáramos a ver dentro de nosotros mismos para conocer todo? Bueno, es una duda que tengo. Bueno, yo creo que en el plano mental, y la sociedad occidental es muy fuerte en el plano mental y omite otras aproximaciones, es mi punto de vista, que trata de resolverse todo en el plano mental y en el plano mental eso es muy difícil porque ni están los instrumentos, incluso hoy, para ver todas las estrellas etéreas o ver al mismo éter o concebir y describir lo que es este proteo universal. O sea, hay muchas cosas que la ciencia todavía no acaba de definir bien, por eso les puse todo el ejemplo de cómo la ciencia se desgasta para hablar de las cosas visibles, en el caso de lo ígneo, que le puse ahí un montón de clasificaciones que la ciencia tiene porque todo es visible, pero la ausencia enorme de cosas que tienen que ver con la parte metafísica de lo propio ígneo, porque al no conocerse no se nomina, al no nominarse no se considera, al no considerarse no se agrega y al no agregarse pues sigue la ciencia coja hace 150 años y hoy todavía le pasa un poco a la ciencia. Entonces yo también creo como tú, que en algún momento dado, por supuesto que la ciencia se va a abrir a tener métodos diferentes que puedan completar la percepción de todo esto y al completarlas, pues por supuesto que se van a dar pasos agigantados. Y sabemos que muchos científicos leen las cartas y como leen las cartas, algunos, no todos, bueno, pongamos muchos, algunos científicos leen las cartas y empiezan a establecer una serie de parámetros para poder medir lo que los maestros dicen y así es como se van descubriendo ciertas cosas y modelos para presentarlos. Pero al final estos científicos terminan haciendo lo mismo, por eso el maestro tantas veces cita al Journal of Science de los británicos de aquel entonces, que ahora serían los Journal of Science de las personas modernas, de lo que pasa más en las revistas norteamericanas.
Porque dice el maestro, al final todo lo que se encuentra tiene que decirse en términos observables, es decir, otra vez en el plano físico. Y entonces se hace una operacionalización, que así lo llama la ciencia. La operacionalización consiste en traducir lo abstracto en términos medibles, es decir, cosificarlo, para poder publicarlo y que se pueda entender. Pero dice, pues es muy problemático porque ni siquiera tienen nombres para las cosas. Tenemos que llamar vapor a algo que no es vapor, que debería tener otro nombre, pero que no podemos explicarlo porque pertenece a un estado que no es visible. Y al no tener visibilidad y en sus idiomas no tener las palabras, eso se complica. O sea, todo el tiempo como que va diciendo el maestro eso, y sí, tienes razón, en un momento dado los chelas, al tratar al empezar a conocer estas cosas per motu propio internamente, pues obviamente ante la pura percepción, como hacían los teurgas, que también vino en la carta, pues la persona tiene contacto con esa realidad, aunque no tenga el lenguaje para describirla. Porque una cosa es el contacto con la realidad metafísica y otra el poder trasladarla en un lenguaje en donde podamos decirle a la gente más o menos qué es lo que vieron estos que pueden ver este tipo de cosas. Ahí se necesita toda una creatividad súper compleja. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Todos en algún momento dado vamos a llegar a percibir esta realidad y seguramente no tendremos todavía el idioma como para poder traducirla y compartirla con los hermanos que todavía no han decidido subir por esta escala. En ese sentido es una genialidad lo que dices, Leonor, es cierto. Es solamente la vía es esa, pero en algún momento dado todos yo creo que podremos tener la oportunidad de crecer y por lo tanto observar y tener contacto con esta realidad. Y yo creo que a eso se refería a tu observación. Gracias. Y qué bueno que te ves muy bien, Leonor. Gracias, Enrique. Ya estás lista para la otra dentro de 20 años. Sí, ya estoy lista para la siguiente. Bueno, pues muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Esta carta nos va a dar un dolor de cabeza complicado porque es muy difícil. Y hay que estar leyendo y releyendo y explicando y reexplicando porque hay que ver con mucha calma todo lo que se dice y luego ponerlo al contexto de lo que nosotros podemos observar. Ya con el tema de Júpiter van a ver que hay todo un lío ahí que va a ser resuelto a través del propio maestro en la medida en que se van explicando este tipo de cosas. Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, muchísimas gracias por darle seguimiento a estas cartas y nos vemos la próxima semana. Y yo voy a hacer otra vez un resumen de las cartas de la parte que vimos ahora para poder entrar otra vez en la dinámica de lo que se va aquí presentando. Y yo creo que nos van a faltar todavía como 3 clases para terminar esta complejísima carta. Muy bien, muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima.